Wave en principio surgió con par de música que había escrito Sebastián y David. Surge como un proyecto en el que estamos componiendo música original. Nace como una necesidad de redondear como unos gustos estéticos, unas búsquedas personales en un espacio en el que, bueno, todos conversamos. Yo empecé con la música a los 6 años, tocando piano clásico. Mi hermano es pianista, entonces él me daba clases en la casa. Y posteriormente como que conocí el rock, dejé el piano y empecé a tocar bajo por ahí a los 12, 13 años. Mis años de formación, al principio fue mi hermano, él me enseñaba piano. Y luego yo empecé como a aprender la música transcribiéndola, como sacándola de oído. Yo era muy perezoso para leer, entonces pues así empecé. Y dentro de mis procesos formativos de la infancia, pues empecé una banda con mis amigos del colegio. Había un movimiento muy grande como de neopunk, que era un género que estaba muy de moda en ese entonces. Nosotros empezamos a componer canciones, a imitar como a los grandes exponentes de esa música. Yo tuve la fortuna como de entrar a la universidad con mis amigos del colegio. Y entonces en la universidad pues empezamos con este cuento del jazz. Yo ya venía desde el colegio como escuchando jazz, pero pues yo no sabía nada de improvisación. Entonces empecé con mis maestros de la universidad y a un grande que es muy importante ahorita en la escena, que es un gran gestor, es Marco Tovar, un guitarrista venezolano que nos enseñó como muchas grandes bases de lo que es el bebop y la improvisación como tradicional del jazz. Y pues ya ahorita saliendo de la universidad, pues como con la proyección de las músicas colombianas y la improvisación. Entonces he estado como en esa exploración de cómo hago con el lenguaje jazz un acercamiento a las músicas colombianas y empiezo a crear música nueva. Yo empecé alrededor de los 15 años y previamente siempre estuve como más metido en las artes plásticas. De hecho, yo pensé que iba a ser dibujante o estar relacionado más hacia esa área. Y empecé a los 15 por casualidad, por interés, por curiosidad también, al ver a estudiantes de mi colegio de 11. Y hay una cosa interesante y es que mi mamá tenía una tienda de música por muchos años en el 20 de julio y yo siempre que la acompañaba pasaba todo el día escuchando música que iba desde Rodolfo Icardi hasta Led Zeppelin, pero no tenía ni idea, solo era como mi forma de distraerme. Cuando empecé a tener un interés más en la música, hubo un rechazo, ¿no? Me dijeron, no, eso no es una carrera, eso es un hobby. Y bueno, pues yo no entendía realmente cómo canalizar todo ese bagaje anterior con respecto a las artes y ese nuevo interés un poco tardío de la música. Yo siempre decía, sería interesante, pero siempre lo descartaban. Mi familia nunca estuvo muy de acuerdo con esta elección. Entonces fue difícil y como a los 14 tuve mi primera batería que me tocó comprar y a los 15 clases por internet viendo e imitando. Entonces fue difícil, fue un proceso difícil porque, claro, cuando tenía que entrar a la universidad, me di cuenta que no tenía pues el nivel en algunas áreas. Entonces todo fue una especie de ser un poco autodidacta y buscar las maneras y los recursos a mi manera para seguir lo que yo quería.
Yo inicié a tocar guitarra eléctrica a los 10 años. Vengo de una familia religiosa, una familia pues cristiana, donde desde los 10 años me vi involucrado a tocar en la iglesia, y desde ahí pues empecé a explorar mucho como con el instrumento. ¿Sí? Muchas veces no sabía qué me guiaba, pero lo que me guiaba era básicamente como intuición de lo que a mí me gustaba escuchar. Y le agradezco mucho porque fue esa academia, esa escuela desde chiquito. Y también tuve la oportunidad pues, de estudiar en academias que eran como cristianas, que eran de personas que enseñaban música en la iglesia también. Lo que más me parece lindo de esa experiencia es que uno ve la música más allá de simplemente sonido. O sea, ve la música mucho más allá solamente de lo que está sonando, sino que realmente hay un mensaje más allá de poder tocar la música. Y así comencé en la música, tocando allí. Ya luego llegué al jazz. Antes como de entrar a la universidad me empecé a interesar como por unos guitarristas que tenían esa exploración de tocar jazz, pero que también estaban tocando música más comercial, que estaban por ahí tocando muchas músicas. Empecé como a explorar, como vuelvo y repito, el poder improvisar dentro de la música si yo estuviera tocando en la iglesia. ¿Sí? No era algo como que yo me sujetara allá a tocar lo que siempre, sino que muchas veces cogía las canciones y empezaba a tocar ahí encima lo que me sonara, pues como a mí. Tenía como 13 años, empecé a tocar guitarra. Creo que en ese momento al meterme como en un ambiente donde había muchos músicos en la escuela de música, como que empecé a entender en la música una forma de entender la vida también, por así decirlo. Y eso me ayudó mucho y ha sido una experiencia pues, muy bella poder seguir aprendiendo de toda la gente con la que he tocado. En un principio creo que cuando estaba empezando a tocar jazz era una búsqueda sobre todo como, llamémosla teórica por así decirlo. Pero lo que pasó una vez me encontré con eso es que hallé un espacio muy valioso de encuentro con el otro músico. Como que en ese espacio queda el jazz para la improvisación y para juntarse y cómo hacer música colectivamente, encontré algo que resonó mucho con lo que yo quería hacer. Entonces el jazz ha sido eso, como ese espacio de encuentro con el otro músico y poder como entender también a la otra persona desde la música y compartir eso. Recuerdo que tenía por ahí unos 6, 7 años. Siempre creo que ha sido como una cuestión de mi personalidad o del azar, creo, tal vez fue un capricho de mi infancia, no sé. Pero recuerdo que hubo un momento en el que estaba así viajando y había una plaza el lugar del cual es natal mi abuelo. Y ahí vi una guitarra y dije, yo quiero esa guitarra. Y se lo dije a él. Él me dijo, no, pero esa guitarra no sé qué. Yo, no, yo te quiero tocar esa guitarra y yo voy a ser guitarrista. Y ya, o sea, a partir de eso fue como una búsqueda infinita por conseguir el instrumento, hacerlo por muchos años de una forma autodidacta. Mi historia con la música, pues creo que siempre ha estado relacionado con haber encontrado a las personas correctas y me han llevado por distintas variantes, pero pues siempre todo encaminado a eso, hacia lo que podría decir que hoy en día hago como músico. Que dice como quien no sabe a qué puerto navega, ningún viento es favorable.
Y siento que eso es lo más importante, tener claro un objetivo y ser tan testarudo y ser tan exigente consigo mismo. Y yo siento que en mi caso lo que más me ha funcionado es obsesionarme con esto, obsesionarme con la música, pensar todos los días en eso. La música siempre para mí ha sido universal, como que no la ligo a un dios o la ligo a un género, o la ligo a un movimiento, ya llámese lo que sea, sino que simplemente para mí es el aire que respiramos, es como la pecera y el agua de la pecera para mí es la música. Es una energía como muy positiva. Siento que eso desde la parte como más humana es lo que más aferrado me tiene a la música. Pero por supuesto hay otras posibles sensaciones que también son gratificantes y que vienen quizás de otros ángulos de mi profesión, que es por ejemplo el poder compartir tus saberes con otras personas y poder compartir algo en relación a ese lenguaje que amo tanto, que es la música, pues algo que también para mí es tremendo. Es como quizás como lo que me mantiene aquí todos los días, siempre viviendo. Es un poco cliché, digámoslo, pero es lo que me he dado cuenta que hacen los músicos que a mí me gustan y simplemente es como, no paren. Aunque suene algo que se ha dicho 1000 veces, creo que es importante volver a decirlo. No siempre es fácil, no siempre es bonito todo, pero vale mucho la pena poder vivir esos momentos dentro de la música. La música no es solamente el do, re, mi y el ritmo, sino también son todos los elementos históricos, los eventos, la vida personal de esos músicos que representaron mucho para esa música, el clima político, el momento de la historia. Se forma mucho músico que realmente toca todo muy bien, todo toca muy perfecto, pero que muchas veces les cuesta transmitir, ¿sí? Entonces, para mí eso es una dificultad porque enseñan a músicos a ser músicos, pero no a transmitir algo, a ser como un artista, a darle algo a la gente, que también la gente escuche y pueda disfrutar, pueda, de cierto modo, aunque en el jazz no se utilizan a menudo letras, a menudo mensajes, ¿sí? Que la gente pueda escuchar en lo que uno toca, en las notas, en la intención de la música, pues lo que uno quiere transmitir. Hay mucha información, entonces la gente como que o se enfoca, o sea, no se enfoca en algo, sino empieza a tirar para todo lado, porque pues hay un afán como de no sé, de vivir de la música, de hacer dinero, entonces como que quieren seguir tendencias todo el tiempo, pero eso no le resulta a todo el mundo, ¿sí? Como que no buscan la identidad propia en ellos, sino en los demás. Está el área de la gente que me importa más conseguir dinero y conseguir fama y conseguir muchos logros a partir de la música, ¿sí? Entonces está el mundo industrial y está el mundo más artístico, ¿sí? Siento que el mensaje artístico es tratar de rescatar eso, el querer hablar algo, el que la gente aprecie la música y que dejen de verla más como, pues si se me acabó el papel higiénico, voy a la esquina y compro papel higiénico y ya, ¿sí? O básicamente es como música que la gente escucha y suelta, más bien que la gente se entienda conceptos, entienda épocas, entienda pues un mensaje que queremos como traer con la música, ya sea desde el jazz, desde cualquier tipo de música, en realidad se puede hacer si hay una búsqueda artística. Es saber que hay escenarios en los cuales nuestro quehacer realmente puede cumplir ese objetivo de transformar.
la música también ha estado siempre relacionada con cuestiones de clase. Los colegios, esto va a sonar algo marxista, pero los colegios de mayor nivel o con familias de mayor nivel adquisitivo tienen mejores clases de artes y tienen un pensum o un programa mucho más amplio que colegios con personas de menos recursos, donde las artes son las primeras que son vistas como elementos innecesarios. Es una profesión que quizás ha estado precarizada de cierta manera, ¿no? En donde muchas garantías como formales, legales, como una estabilidad económica muchas veces no está garantizada, pero eso creo que se debe a una cultura, como a la cultura que rodea quizás el consumo pues, del arte y también un poco de entender la importancia y el rol que tienen los artistas pues, en una sociedad, que es bastante importante, y creo que muchas veces eso habla de cuáles son las realidades sociales que vive un país, ¿no? Entonces, en un lugar en donde muchas veces subsistir, acceder a servicios básicos es difícil, pues también imposibilita que otros niveles como educación o otros niveles de desarrollo pues sean mucho más complicados, como en el caso del arte. No todos tienen esa forma de tener un acceso a los estudios del arte y sigue siendo una cuestión de privilegio. Estudiar música al final también es un privilegio, entrar a una universidad, y no se ha democratizado esa idea de que la música debería ser un elemento primario para todas las personas, porque también genera un criterio, una forma de ver el mundo diferente. Esas diferencias sociales también marcan el destino, tu destino en cierta forma. Creo que hay un asunto importante como de lo que pues, yo he podido percibir de esos encuentros, ¿sí? Que tienen la cultura, y es que hay un código, que hay un orden y hay también un sentido crítico, ¿no? Que hay un sentido de la individualidad, pero también de cómo esas individuales construyen un colectivo. Siento que en ese sentido se relaciona con la política porque pues, es el quehacer de la política, el lograr esos diálogos entre todos los individuos para buscar como un bienestar. Entonces siento que una población, una comunidad que puede vivir, experimentar su cultura, que se puede sentir apropiada de ella, que la puede comprender un poco, pienso que es una cultura o bueno, más bien una población que tiene un criterio. Y eso siento que es súper importante, ¿no? Como que el ejercicio democrático no es solamente de los políticos, sino es de todos los ciudadanos. La cultura es como un vehículo que genera esa importancia de lo individual y lo colectivo. Y pues que esas cosas dialoguen son, pues nada, creo que el oficio de la política. Sé que hay mucho por transformar como sociedad, hay mucho por transformar de una manera legislativa, como legal, pero también sé que hay mucho por transformar en la comunidad de artistas. Todos como, por ejemplo, artistas, en nuestro ejercicio democrático no solo dependemos de los otros para que nuestras condiciones mejoren, sino de nosotros también, de que podamos organizarnos y actuar con criterio, ¿no? Que podamos, digamos que de alguna u otra forma, establecer una fuerza de acción. Siento que al final esa relación entre la política y el arte tiene que ver un poco con la fuerza que tiene la política en el arte o que el arte puede ejercer en la política, pero para que eso sea, primero hay que hacer que una de esas cosas sea fuerte. O sea, para que ojalá el arte pueda transformar el país, pues hay que lograr que el arte siga fortaleciéndose. Y siento que para que realmente se pueda presentar un cambio justo, es importante que de una u otra manera se puedan equilibrar quizás las oportunidades que pueden tener otras personas que al igual que yo y muchos otros músicos tienen las ganas, tienen la actitud, pero necesitan la oportunidad.
algo que nos dejó muy contentos de poder haber compartido en el escenario del Congreso fue poder ver a muchas personas jóvenes que fueron a vernos y que tuvieron la oportunidad de escuchar ese mensaje de quizás de aliento y de búsqueda, ¿no? De seguir en la búsqueda, de fortalecer espacios y de seguir alentando a las nuevas generaciones para que continúen en esa búsqueda del arte. Muchos de las personas que nos acompañan el día de hoy son también artistas, personas que desde una corta edad han empezado un proceso de hacer del arte un vehículo para la transformación social, y pienso que eso es un mensaje bien importante y que debe ser reconocido, tanto de la labor en general como los artistas, sus derechos, sus realidades económicas y su labor social, ¿no? Pienso que, como decía, el arte es un espacio en el cual podemos comunicar, podemos transformar vidas, podemos generar y habituarnos a muchas aptitudes humanas que seguro nos pueden ayudar a entender y a mejorar un poco la situación de nuestro país.